Es el número 21. Join us on a rigorous step-by-step journey to fluency. I'm Timothy, and this is LearnCraft Spanish. Today we're going to learn the numbers 21 through 29 and get lots of practice both using them and comprehending numbers when we hear them. We'll also continue practicing our new verbs, tratar and acabar. To say 21 in Spanish, you basically say 20 and 1, which would be veinte y uno. But Spanish actually turns this into one combined word, veintiuno. The y at the end of veinte disappears, and the y for and is replaced with the letter I. So this is spelled veintiuno, veintiuno. So for example, it's number 21. Es el número 21. The unexpected thing about this number is that it actually changes based on the gender of what you're describing. Remember that in general, numbers in Spanish don't change based on the gender of what they describe. For example, we say cuatro chicos and cuatro chicas. The most notable exception is the number 1. We say una chica. The same thing happens with veintiuno. To say 21 houses, you actually say veintiuna casas. Note that you don't say veintiunas. There's never an S at the end. It's veintiuna. So for example, are there 20 houses or 21? ¿Hay 20 casas o 21? If we change this to places, which is masculine, we'll use the regular old veintiuno. Try it yourself in this example. Are there 20 places or 21? ¿Hay 20 lugares o 21? ¿Hay 20 lugares o 21? But also remember that when uno occurs right before a masculine noun, it drops the o. For example, we don't say uno chico. We say un chico. The same thing happens with veintiuno. To say 21 boys, you say veintiún chicos. This is spelled with no o at the end and with an accent mark over the letter u. Veintiún. Let's practice veintiuno, veintiuna, and veintiún. I don't know if there are 21 people there. No sé si hay 21 personas ahí. No sé si hay 21 personas ahí. Have you gone to 21 places? ¿Has ido a 21 lugares? ¿Has ido a 21 lugares? They told me that there were many boys, but I only saw 21. Me dijeron que había muchos chicos, pero solo vi a 21. Me dijeron que había muchos chicos, pero solo vi a 21. Are you trying to have 21 books? Why do you want 21? ¿Tratas de tener 21 libros? ¿Por qué quieres 21? ¿Tratas de tener 21 libros? ¿Por qué quieres 21? I've finished the 21 movies you like. He acabado las 21 películas que te gustan.
He acabado las 21 películas que te gustan. All right, the rest of the numbers from 22 to 29 are actually very easy to learn. They all start with veinti and then end with the basic number. And it's all one word. So we have veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, and veintinueve. None of these numbers change based on the gender of the noun they're describing. So, for example, there are 24 or 25 things here. Hay 24 o 25 cosas aquí. Let's get some practice with all our new numbers. They have to finish the 29 books. Tienen que acabar los 29 libros. Tienen que acabar los 29 libros. How many are there? I don't know if there are 21 or 28. ¿Cuántos hay? No sé si hay 21 o 28. ¿Cuántos hay? No sé si hay 21 o 28. I want him to try to talk to the 25 boys. Quiero que trate de hablar con los 25 chicos. Quiero que trate de hablar con los 25 chicos. There are 21 places like that near here. Hay 21 lugares así cerca de aquí. Hay 21 lugares así cerca de aquí. I think she's 22 or 24 years old. Creo que ella tiene 22 o 24 años. Creo que ella tiene 22 o 24 años. I don't think she's 26. No creo que tenga 26. No creo que tenga 26. I've gone to the countryside between 23 and 27 times. He ido al campo entre 23 y 27 veces. He ido al campo entre 23 y 27 veces. I tried to talk to the 21 people that have just arrived. Traté de hablar con las 21 personas que acababan de llegar. Traté de hablar con las 21 personas que acababan de llegar. All right, next we're going to do another quiz, but this time I'm going to mix in some of our other numbers from 1 to 20. So you'll have to work hard not to confuse, for example, dos, doce, and veintidós. Try to predict the Spanish before you hear it. They finished the 21 books in just 2 days. Acabaron los 21 libros en solo 2 días. Acabaron los 21 libros en solo 2 días. They told her she needed to have 9, not 21. Le dijeron que tenía que tener 9, no 21. Le dijeron que tenía que tener 9, no 21.
We'll talk to the 5 women who are there. Hablaremos con las 5 mujeres que están ahí. Hablaremos con las 5 mujeres que están ahí. I'm trying to have 10 or 12 because you only have 3. Trato de tener 10 o 12 porque tú solo tienes 3. Trato de tener 10 o 12 porque tú solo tienes 3. The teenage boys are between 15 and 18 years old. Los muchachos tienen entre 15 y 18 años. Los muchachos tienen entre 15 y 18 años. Their kids are 7, 17, and 23 years old. Sus hijos tienen 7, 17 y 23 años. Sus hijos tienen 7, 17 y 23 años. He tried to give us 25 things, but he only gave us 24. Trató de darnos 25 cosas, pero solo nos dio 24. Trató de darnos 25 cosas, pero solo nos dio 24. She has just talked with the 21 people who looked at the sky. Acaba de hablar con las 21 personas que miraban el cielo. Acaba de hablar con las 21 personas que miraban el cielo. All right, before we go on to our final quiz, we're going to do some comprehension work. We've generally found comprehending numbers to be a particularly difficult skill in learning a second language. So listen closely and see if you can accurately understand the number and also the meaning of the entire sentence before we present the English. Hay 21 mujeres, ni 20 ni 19. Hay 21 mujeres, ni 20 ni 19. There are 21 women, neither 20 nor 19. No sabemos si él tiene 26, 27 o 28 años. No sabemos si él tiene 26, 27 o 28 años. We don't know if he's 26, 27, or 28 years old. Los niños de esta clase tienen 8, 11 y 13 años. Los niños de esta clase tienen 8, 11 y 13 años. The kids in this class are 8, 11, and 13 years old. No quieres que se acabe nada, pero todavía hay 14. No quieres que se acabe nada, pero todavía hay 14. You don't want anything to run out, but there are still 14. Esa persona tenía 21 o 22 años, no 16. Esa persona tenía 21 o 22 años, no 16. That person was 21 or 22 years old, not 16.
Queremos que los trate mejor. Solo tienen 4 años. Queremos que los trate mejor. Solo tienen 4 años. We want him to treat them better. They are only 4 years old. Acabo de ir a la oficina, pero hoy ya fui 6 veces. Acabo de ir a la oficina, pero hoy ya fui 6 veces. I've just gone to the office, but today I already went 6 times. Trataba de decirle que vi 21 de esos, pero él vio 29. Trataba de decirle que vi 21 de esos, pero él vio 29. I was trying to tell him I saw 21 of those, but he saw 29. For more practice with any of this, feel free to dig deeper at lcspodcast.com/163. Or if you're ready, let's go on to today's final quiz. There are 26 women at the party, not 21. Hay 26 mujeres en la fiesta, no 21. Hay 26 mujeres en la fiesta, no 21. The story is about 9 people who are 25 years old. La historia se trata de 9 personas que tienen 25 años. La historia se trata de 9 personas que tienen 25 años. Yesterday, 11 people came, but today 27 came. Ayer vinieron 11 personas, pero hoy vinieron 27. Ayer vinieron 11 personas, pero hoy vinieron 27. He finished the 20 movies, but he only had to watch 15. Acabó las 20 películas, pero solo tenía que ver 15. Acabó las 20 películas, pero solo tenía que ver 15. We are trying to talk with 10 people, not with 28. Estamos tratando de hablar con 10 personas, no con 28. Estamos tratando de hablar con 10 personas, no con 28. Those 21 men are between 18 and 23 years old. Esos 21 hombres tienen entre 18 y 23 años. Esos 21 hombres tienen entre 18 y 23 años. You have to try to talk to your 6 siblings. Tienes que tratar de hablar con tus 6 hermanos. Tienes que tratar de hablar con tus 6 hermanos. I've tried talking to the 22-year-old dude. He tratado de hablar con el tipo de 22 años. He tratado de hablar con el tipo de 22 años. That will run out soon. Eso se acabará pronto. Eso se acabará pronto.
In this one, the speaker is masculine. When I was a kid, I used to try to have 14. Cuando era niño trataba de tener 14. Cuando era niño trataba de tener 14. My parents only used to give me 13. Mis padres solo me daban 13. Mis padres solo me daban 13. There are 3 or 4 bathrooms in that house. Hay 3 o 4 baños en esa casa. Hay 3 o 4 baños en esa casa. They're trying to have 17 of those. Tratan de tener 17 de esos. Tratan de tener 17 de esos. We tried to have 29. Tratamos de tener 29. Tratamos de tener 29. There were only 5 or 7 people, but supposedly 12 were going to come. Había solo 5 o 7 personas, pero se suponía que iban a venir 12. Había solo 5 o 7 personas, pero se suponía que iban a venir 12. He's trying to see those 24 buildings. Él trata de ver esos 24 edificios. Él trata de ver esos 24 edificios. He has only seen 21. Solo ha visto 21. Solo ha visto 21. You just talked to the 16 and 19-year-old boys. Acabas de hablar con los chicos de 16 y 19 años. Acabas de hablar con los chicos de 16 y 19 años. In that bedroom, I saw only 21, but I'll try to see more. En esa habitación vi solo 21, pero trataré de ver más. En esa habitación vi solo 21, pero trataré de ver más. There are 21 women, but we just talked to only 2. Hay 21 mujeres, pero acabamos de hablar solo con 2. Hay 21 mujeres, pero acabamos de hablar solo con 2. Try to go 8 times. We also are trying to do the same. Trata de ir 8 veces. Nosotros también tratamos de hacer lo mismo. Trata de ir 8 veces. Nosotros también tratamos de hacer lo mismo. For more practice with all of this, go to lcspodcast.com/163. This show is brought to you by LearnCraftSpanish.com. The Spanish voice in this episode was our coach Michael Agudelo. Our music was performed by the Seattle Marimba Quartet, and I'm Timothy, encouraging you to do the hard work of learning Spanish.
Acquiring a second language is one of the most fulfilling things you can do. So start your fluency journey today at lcspodcast.com.